Buen día, mi nombre es Everardo González Espinosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El siguiente video habla sobre la tarea 2 de la unidad número 2 de la materia de Estadística Inferencial a cargo del ingeniero Juan Morales. Vamos a empezar con correlación y regresión. Esta parte son algunas definiciones importantes. Existe correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson. Propiedades de los coeficientes de correlación lineal R. Tenemos algunos datos, como por ejemplo que el valor de R está siempre entre -1 y 1. Eso va a ser de gran utilidad a la hora de estar resolviendo los problemas. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Eso de igual manera lo vamos a ver ahorita. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores más comunes a la hora de querer entender una correlación. Un error de ellos es concluir que la correlación lineal implica causalidad. El otro error es que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede ser inflada el coeficiente de correlación. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a empezar con un ejemplo. Y nos dice, a continuación se presenta la medición del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wesleyan en un grupo de sujetos según datos de Stalid de tramo, es de un tomo de un libro de un nutriólogo. Lo que tenemos que analizar es que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del IQ. Y lo otro que tenemos que analizar es si parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Vamos a abrir nuestros datos en Minitab, que supone que los tengo abiertos ya. Vamos a hacer este. Y ok, para poder ya tenemos los datos guardados en Minitab. Lo que vamos a hacer es ir a estadística, es estadística básica y correlación. Esta es la parte en que nos decía que R no se ve afectado. Aquí ya tenía guardados los datos, pero no se ve afectado por
si metemos primero el dato 1 o el dato 2, eso no tiene ninguna repercusión. Vamos a analizar otros. Este está bien. Que igual. Simplemente le vamos a dar a aceptar. Ok. Al momento de interpretar o de ver nuestros datos, podemos ver de primera mano en la gráfica que no existe una correlación. La correlación o el hecho de esta dispersión de puntos nos indica que no hay una correlación. Los puntos tendrían que estar un poquito más unidos y siguiendo una línea. La otra parte que nos indica que no hay una correlación es la R o el p-value. ¿Por qué? Porque nos dice el ejercicio o los datos que entre más cercano al 1 o al menos 1, la correlación es más fuerte. Entre más cercano al 0 no existe correlación. Y como podemos ver aquí, pues la R está bastante cercana al 0, entonces eso nos indica que no hay una correlación. De igual manera lo podemos ver en el valor de P. Recordemos que para utilizar el valor de P podemos aceptar la hipótesis alternativa de que existe correlación si el valor de P está por debajo del valor de significancia, que es de 0.05. Claramente este valor de P está por encima de 0.05, por eso podemos decir que no existe correlación. Y lo tenemos ya identificado en la solución del problema que nos sugiere que si hay o no una correlación. Aquí tenemos la conclusión tomando en cuenta que el valor de R está entre menos 1 y 1 y que entre más cercano a 0 la correlación es menos fuerte y entre más cercano al 1 la correlación es más fuerte. Podemos concluir que el valor de R de 0.179, evidentemente más cercano al 0 que al 1, eso nos permite decir que no hay una correlación. Por lo tanto, no hay evidencia para decir que entre más grande el cerebro, más grande el coeficiente intelectual. Esa sería la conclusión. Esta es la gráfica o la línea que deberían de seguir los puntos. Si los puntos estuvieran cercanos a la línea, eso nos indicaría que hay una correlación. Puntos muy dispersos de la recta denota falta de correlación. Tenemos otro ejercicio que es exactamente igual. Este es el de calentamiento global. Vamos a abrir los datos en Minitab y no veo correlación cerebro, datos, mujeres de edad. Acá está. Okay. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a estadística. Es estadística básica y correlación. De igual manera ya tenía los datos ingresados y no afecta el hecho de cómo ingrese yo las variables al recuadro. En gráficas lo único que tenemos que tener en cuenta es que queremos también que nos arroje el valor de P, que lo tengo seleccionado y le damos a aceptar y de nuevo aceptar.
Aquí podemos ver que los puntos están menos dispersos, lo cual nos dice que pudiera haber una correlación, y lo confirma el valor de R, que es muy cercano al 1, y el valor de P, que está por debajo de 0.05, lo cual nos permite aceptar la hipótesis alterna de que existe una correlación y rechazar la hipótesis nula de que la correlación sería igual a 0. ¿Qué podemos concluir de eso? Que tenemos los resultados, vamos a compararlos. Aquí está, R igual a 0.892 y P igual a 0.001. Okay. A manera de conclusión, podemos decir que sí hay correlación. ¿Por qué? Porque el valor de R está cercano a 1, y aparte el valor de P nos permite afirmar esa correlación. ¿Qué podemos concluir? Que hay una relación, una correlación positiva fuerte en cuanto a la temperatura y las partes de CO2. La correlación positiva nos dice que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Por lo tanto, si la temperatura sube, las partes de CO2 también van a incrementarse. Aquí podemos ver que los puntos sí están bastante alineados con la recta. Puntos siguiendo la inclinación de la recta denota correlación. El siguiente tema es correlación y regresión. Para la parte de regresión, las definiciones, dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí la tenemos. Y son puros términos. Vamos a ir directamente al ejemplo, en donde tenemos que edad y tamaño de la cintura del hombre. Aquí lo que nos dice es que la edad del hombre determina el tamaño de la cintura. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura de hombres a las diferentes edades, 20, 40 y 60. Vamos a ver. Datos hombres, no sé cuál sea. Histórica. Cintura. Datos hombres de edad. Bueno, como no lo encuentro, lo vamos a abrir otra vez.
los datos de son los este es. Listo. Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, aquí estamos. Nos pide ok, determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y una predicción. Vamos a estadística, a regresión, y ajuste de regresión. Estadística, regresión, perdón, no es aquí. Es estadística, regresión y gráfica de ajuste. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a determinar, o más bien seleccionar, las variables X y Y. La variable X dice que el tamaño de la cintura depende de la edad del hombre. Aquí yo ya la tengo seleccionada. Vendría siendo tamaño de cintura, depende de la edad del hombre. En las gráficas seleccionamos 4 en 1, la vamos a aceptar y aceptar. Y tenemos los resultados siguientes. Aquí tenemos la ecuación de regresión, que es lo que nos pide, una de las cosas que nos pide el problema. Determina la ecuación de regresión de la gráfica de regresión y la gráfica de residuos. Okay. Aquí tenemos la ecuación de regresión, vamos a comparar los datos obtenidos con ella. Tenemos que tamaño de cintura del hombre es igual a 59.64. Tamaño de cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 edad del hombre. Es correcto. Que nos pide también hacer unas predicciones. Y esas predicciones están dadas en base a estos años, 20, 40 y 60. ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente sustituir esas edades en la ecuación, en esta ecuación, para obtener estos resultados. Y lo vamos a hacer aquí. Vamos a ingresar entonces, son 59. 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. ¿Cuál? Pues primero la de 20. 20, cerramos paréntesis. Y tenemos que el tamaño de la cintura del hombre a los 20 años tendría que ser de
72.158. ¿En base a qué? En base a los datos que nos da el problema. Si queremos hacerlo para 40, pues nada más sustituimos los valores, la edad de 40 en la ecuación. Vamos a hacerlo para comprobar que sí estamos bien, y es 59.64 más 0.6259 por 40. Tenemos que es 84.676. Ese debería ser el tamaño de la cintura del hombre a los 40. Y así sucesivamente. Hacemos lo mismo para los 60. Y la gráfica de residuos, pues aquí las tenemos. Esta es la gráfica de línea ajustada. Aquí podemos ver claramente la correlación porque los puntos se apegan a la línea. Y esta es la de residuos, en donde pues definitivamente nos lo confirma con los puntos apegados a la línea. Esta es la de ajuste, el histograma y todos los datos. El siguiente ejercicio es exactamente lo mismo, pero ahora con datos de mujeres. Que vendría siendo este. Hacemos lo mismo. Aquí ya tengo seleccionados los datos. Los seleccioné previamente, pero aquí lo que tenemos que hacernos es una pregunta sencilla. La y es nuestra variable dependiente y la y la independiente. Entonces, ¿qué queremos o qué nos plantea el problema? Que la variable dependiente, que es el tamaño de la cintura, depende de la edad de la mujer. Es por eso que elegimos Y como variable dependiente. Le vamos a aceptar. Y tenemos los datos que nos arroja el problema. De igual manera tenemos la ecuación de regresión, que también nos pide el problema. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos, estos datos. Entonces aquí tenemos la ecuación de regresión, la gráfica de los residuos las tenemos aquí. Las tienen. Y los datos que nos van a determinar si existe correlación o no, básicamente es esta gráfica y el valor de P. Eso nos dice que sí existe una correlación. ¿De qué? Del tamaño de la cintura con respecto a la edad de la mujer. Aquí estamos. Este es cómo se resuelve. Y aquí tenemos las predicciones. En base a la ecuación de regresión, aquí tenemos la ecuación de regresión, vendría siendo esta misma, 54.12 más 0.8095 más por la edad de la mujer. Vamos a hacer nada más la primera para que veamos los resultados, están correctos. Es exactamente igual que la anterior. Tenemos que 54.12 más 0.8095
295 por, en este caso 18, que es la primera predicción, es igual a 68.691. Esa sería la predicción de una tamaño de cintura para una mujer de 18 años. Y aquí están las gráficas de los residuos. Lo que sigue es correlación y regresión, variación de intervalos de predicción. Son más definiciones. La desviación total, la desviación explicada. Las desviaciones sin explicar son puras fórmulas. Y algunos ejemplos de lo que son las desviaciones. Para la resolución del problema, vamos a ir directamente hasta el ejemplo que nos plantea esta parte. Dice, ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en millas por galón. Nos pide que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal y nos pide que determinamos si hay una correlación. Nos pide un porcentaje de la variación total del consumo de combustible y una predicción. Estos datos son vamos a buscarlos, tienen que ser son muchos datos. Longitud frenada. Lo que voy a hacer es vamos a ir cerrando. Tengo muchos datos. No. Creo que fue un error. Haber dejado abierto todo esto. Ahora todo. Estamos tardando un poco.
Ya casi, ya casi. Este. Ok, vamos a abrir ahora sí este. Listo. Aquí tenemos los datos de lo que nos pide el problema. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a irnos a estadística, regresión, otra regresión y otra regresión. Tenemos que ver qué nos pide el problema. El problema nos pide datos variados. Ok. Nos pide en las millas por galón, cantidad de millas por galón y el peso en libras de los autos. En gráficas vamos a ver todo en uno. Vamos a aceptar. Y es todo. Listo. Ok, aquí tenemos los datos. ¿Qué es lo que nos pide? Okay. Nos pide determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. En primera instancia, eso no nos los da aquí. Eso lo tenemos que hacer en estadística y hasta correlación. Aquí lo que tenemos que hacer es meter las variables que son de peso en libras contra millas por galón. Nos vamos a gráfica. Lo que tenemos que hacer es en correlaciones. Vamos a aceptar. Y aquí es donde tenemos el coeficiente de correlación, que vendría siendo este, de menos 0.806. Aquí lo tenemos. Determina el valor del coeficiente de relación lineal, es este. La pregunta número 2 nos dice que si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal. Esto es un sí. ¿En base a qué? En base al valor de P. En base al valor de P, que lo vemos aquí. Recuerden que
tenemos una correlación lineal si al utilizar el valor de P tomamos en cuenta que es menor al nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, el valor de P es menor a 0.05. Es por eso que podemos afirmar que sí hay una correlación bien marcada. Correlación que se confirma en esta gráfica, ya que los puntos se alinean bastante a la recta. Entonces con esto podemos decir que sí existe una correlación por el valor de P. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede aplicarse a la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible? Esta parte viene aquí y decimos que podemos aplicarle o adjudicarle o echarle la culpa al 62% del consumo de combustible depende del peso del automóvil en carretera. Con este resultado del modelo, este porcentaje es el que nos determina o el que nos está pidiendo la pregunta número 3. La 4. Aquí lo que nos pide es una predicción. Esa predicción la podemos hacer desde acá. Estadística, regresión y a predecir. ¿Qué vamos a predecir? El peso en libras, si el peso en libras cambiara. Si un automóvil pesara 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Es lo que tenemos que sustituir. Vamos a poner 4.000 y creo que aquí no vamos a hacer nada, vamos a aceptar. Y tenemos esta gráfica que es la predicción de los valores que nos piden. Aquí está. ¿Qué nos salió diferente? Ecuación 27. Aquí nos salió diferente, pero no sé por qué. Vamos a ver si lo volvemos a hacer. Y nos vamos a estadística, a regresión y predicción. Peso en libras. Un automóvil pesara 4.000 libras. ¿Cuál sería su valor? Okay. Peso en libras, opciones. Estamos bien. Resultado. Estamos bien. Almacenamiento, estamos bien también. Y el modelo. Peso en libras. Ok, creo que sí. No sé por qué no sale diferente, pero esta es la correcta. Esta predicción es la correcta. Vamos a comparar la ecuación 42.83.
Sí, no entiendo por qué salió este resultado aquí. Igual y se me confundió con otro, pero el resultado correcto es este. Okay. Y con esta tenemos el punto 4 y el punto 5, porque el punto 5 nos pide para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Y esa predicción, tenemos el índice coeficiente de correlación, el índice de correlación y el índice de predicción, el intervalo, perdón, de predicción y el intervalo de correlación. Entonces, ese intervalo vendría siendo al 95%, el 15.1148 a 22.5226. El siguiente es un problema igual, estatura versus peso de hombre. Se suponga que tiene valores pareados que contienen en las estaturas en pulgadas, los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal, lo mismo que miramos en el problema anterior, pero lo vamos a resolver nosotros. Y necesito los datos en mitad. Acá está. Vamos a esperar a que abra. Listo. Vamos a iniciar. Y esto es lo que nos pide. Nos vamos a ir a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. De igual manera vamos a determinar las variables X y Y. ¿Qué nos dice? Que la estatura del hombre determina el peso en libras. Vamos a ver el problema. Dice, estatura de los pesos en libras de 40 hombres. ¿Es correcto? Dice que la estatura determina el peso del hombre. Entre más alto, más pesado pudiera ser. Entonces, vamos a poner como variable dependiente
el peso en libras. Que el peso en libras depende de la estatura en pulgadas. Acá. Vamos a ver en gráficas. 4 en 1. Y aceptar. Aquí lo tenemos un valor de P del 0.01. Lo cual nos sirve para decir que tenemos primeramente la ecuación de regresión, es de menos 138.6 menos 138.6 más 4.55 estatura en pulgadas. Ok. Tenemos que, para el punto 1, tenemos que determinar el coeficiente de correlación. Vamos a hacer aquí. Correlación. Vamos a decir que la estatura aquí no influye. Estatura peso en libras. Esta parte vamos a elegir correlaciones. Vamos a aceptar y aceptar. Y tenemos el coeficiente de correlación, que es lo que nos pide el punto número 1 del problema. Aquí está. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí lo tenemos, el peso en libras es 0.0522. Es igual al que tenemos de este lado. Los demás datos ya los tenemos acá. Nos pide o nos dice que si existe correlación, podemos decir que en base al valor de P no existe. Perdón, en base al valor de P sí existe. Lo podemos notar aquí, el valor de P es menor a 0.05, que es el nivel de significancia, lo cual nos permite tomar el valor de P para aceptar la hipótesis alterna de que existe correlación. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede aplicarse a la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Qué porcentaje? El 0.27% se le puede atribuir a la correlación que existe entre las pulgadas o el tamaño del hombre. Ese lo tenemos por acá. Acá está. Y la correlación la podemos afirmar en la gráfica de los residuos. Sobre todo con esta gráfica donde se verán los puntos bastante apegados a la recta. Lo último que nos falta, bueno, nos faltan dos todavía, es la predicción. Vamos a ver si sí nos sale bien. ¿Qué vamos a predecir? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Su peso en libras. Vamos a ver. Y vamos a hacer una predicción. Aquí.
aquí y predecir. Dice que la estatura sería de 70 pulgadas. Peso en libras. 95%, está correcto. Resultados. Nada más vamos a aceptar. Vamos a ver. La predicción nos dice que para una persona de 70 pulgadas de altura, su peso tiene que andar como entre 180. Si un hombre mide 70, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Como 180 libras. Eso lo podemos comprobar si sustituimos el peso, la estatura en pulgadas en la ecuación de regresión. Y lo vamos a hacer para ver cómo andamos. Ok. Y decimos que es menos 138.6 más 4.55 por la estatura, que serían 70 pulgadas, igual a 179.9. La predicción nos da 180 libras, pues básicamente lo mismo. Si redondeamos esto, pues nos va a dar 180. Entonces quiere decir que estamos correctos. Continuamos. Bueno, de hecho, ahí mismo nos pedía el punto 5, nos pide para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. La predicción misma nos lo da, aquí está el intervalo de predicción al 95%. Es un intervalo bastante amplio, que va desde 133 hasta 266. ¿Es correcto? Aquí lo podemos ver. Entonces, con esta parte cubrimos el punto 5 del problema. Aquí lo tiene. El siguiente es correlación y regresión. Son más definiciones. Nos vamos a enfocar en los problemas porque ya nos está ganando el tiempo. Y aquí tenemos el primero. Abrimos. Y listo. Okay. ¿Qué es lo que queremos? Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Tiene una longitud de 195 pulgadas, 142
pulgadas de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, primero vamos a utilizar todas las variables que nos proporciona el problema. Aquí. Ok, vamos a ir a estadística, regresión, de nuevo regresión y ajustar modelo de regresión. ¿Qué queremos saber? ¿Qué es lo que determina, bueno, las millas por galón galón en carretera? Okay. Como variable dependiente de qué? Del peso en libras, de la longitud, no, permíteme. De nuevo. Las millas por galón en carretera, si no me equivoco, si son en carretera. En carretera, es correcto. Eso fue lo que nos falló hace rato, por eso no nos daba el resultado correcto. Ok. Y peso, longitud de frenado, desplazamiento y cilindros. Peso en libras. Esto va acá. Peso en libras. Longitud. Frenado. Cilindro. Desplazamiento. Peso, longitud, frenado, desplazamiento de cilindros. Correcto. Aquí en gráficas vamos a seleccionar una. Y vamos a aceptar. Y aceptar. Y aquí tenemos la ecuación de regresión. Pero el problema nos dice determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar esa mejor ecuación? Vamos a tomar los valores de P o vamos a dejar únicamente los valores de P que más pequeños. Los que son muy grandes evidentemente no influyen en el rendimiento de millas por galón en carretera. ¿Por qué? Porque nos dice que el valor de P nos dice que, por ejemplo, la longitud en pulgadas está muy por encima del valor de significancia de 0.05, por lo cual no hay una correlación entre la longitud en pulgadas y el consumo de galones por millas en carreteras en los automóviles. Entonces vamos a tener que quitar las que no necesitamos. Ok, eso lo escribimos aquí. Utilizando todas las variables que nos sugiere el problema, en nuestra ocasión no es confiable, así que procederemos a quitar los datos con valor de P más altos y dejaremos solo los más bajos. Quitaremos longitud en pulgadas y frenado.
y vamos a recalcular otra vez la ecuación. De igual manera, regresión, y esta la vamos a dejar igual, pero esta dijimos que vamos a dejar únicamente solo los más bajos, que serían ok, aquí los tenemos. Vamos a dejar peso en libras y vamos a dejar desplazamiento. Vamos a quitar longitud, frenado en pies, y cilindros. Ok, peso en libras sí. Y la otra sería, la que tiene menos sería el desplazamiento. Vamos a poner también. Y por ahí podemos poner también cilindros. Vamos a darle 4 en 1, ya lo tenemos. Y le vamos a dar a aceptar. Y nos arroja esta nueva ecuación de regresión, que vamos a ver si nos coincide con la que ya tenemos, que sería esta. Es igual. Entonces esta sería la mejor ecuación de regresión, no la que teníamos ahí arriba primeramente. Ok, ya cumplimos este, y con lo que acabamos de hacer tenemos la ecuación de regresión. Determina las características que debería tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera. Este vendría siendo una predicción. Para la predicción y predicción. Ok. Vamos a llenar con los datos que únicamente que nos quedan. Tenemos libras, son 4000 libras. Desplazamiento es 3.5. Y cilindros son 6. Y opciones, todos correctos. Resultado igual. El modelo está bien. Y ahí le vamos a dar a aceptar. Este es el punto número 3. Nos dice que con estos valores, estos valores fueron los que dejamos. ¿Por qué? Por la ecuación, por la mejor ecuación de regresión. Porque son los que tienen una mayor correlación
con el consumo de combustible en carretera. La que tiene más pues es la de peso en libras. Okay. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera? Pues vendrían siendo estas. Tendría que pesar 40 libras, 400, perdón. Ok, aquí me equivoqué. Vamos a hacer de nuevo porque son 4000 libras, no 400. De nuevo. Son 400. Listo. Y aceptar. Ok, ahí lo tenemos. Con estos datos tendría un desempeño o un ajuste de 27.3237 millas por galón en carretera. A eso es a lo que nos enfrentamos. Y la predicción, el resultado de la predicción pues sería esa que acabamos de ver. Aquí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es una maximización. Para el ejercicio de maximización, y aquí. Este nos pide maximizar el consumo de combustible. Y aquí le damos maximizar. En gráficas estamos bien. Configuración también, aquí no vale nada. Almacenamiento también, resultados. Estamos bien. Y le vamos a aceptar. Y aquí tenemos los resultados. ¿Qué nos dice el resultado? Que para poder maximizar las millas por galón en carretera, tendría que tener el auto un peso de 2.595 libras con un desplazamiento del 1.8% y con un cilindraje de 8 cilindros. Suena un poquito descabellado lo de 8 cilindros, pero pues así no nos da el problema. Y aquí nos los marca. Para peso en libras, 2.595. Para el desplazamiento, 1.80. Y el cilindraje nos manda 8 cilindros. Que es lo mismo que tenemos por acá. Con eso combinamos la parte de los ejercicios y vamos a continuar con la parte del proyecto, pero va a ser en otro video aparte. Muchas gracias.